Entre el 1790 y el 1830, el consumo de bebidas espirituosas en los Estados Unidos casi se duplicó, de un 5 a un 9.5 anual por persona, y este gusto por las bebidas espirituosas fue, en gran medida, el resultado de la gran inmigración hacia el oeste. Cuando comenzaron las colonias de Norteamérica, estas habían sido ramificaciones de la cultura alcohólica europea y, por lo tanto, se centraban en la cerveza. Los padres peregrinos no tenían por qué desembarcar en Plymouth Rock, pero el Mayflower se había quedado sin cerveza. Tuvieron que parar ahí. Las cervecerías fueron construidas porque, a pesar de que el agua del nuevo continente era potable, los peregrinos, siendo europeos, todavía eran altaneros respecto a tomar agua y preferían beber cerveza en lugar de esta. Solo si no había más remedio, recurrían al agua. Sin embargo, hay un problema con la cerveza, y ese problema es el transporte. Un barril de cerveza es pesado y, comparado con un barril de bebidas espirituosas, no contiene gran cantidad de alcohol. Si eras un colono yendo al oeste, a tierras desconocidas, con espacio y pesos limitados en tu caravana, un barril de whisky hubiera sido mucho más efectivo. En el momento en el que dejabas atrás la civilización y la cerveza, querías un barril con bebidas espirituosas. ¿Y qué mejor manera de conseguirlas que en el Monte Vernon? Ahí, el almirante británico Edward Vernon vendía ron a los soldados o a cualquiera que pudiese pagarlo sin regatearle tanto. Cada vez que un americano se adentraba en la naturaleza salvaje, llevaba consigo un barril de whisky. Mientras más te alejabas de Nueva York, Filadelfia, Boston y del litoral, más veías que la cerveza había sido sustituida por las bebidas espirituosas. Y el reemplazo era así de simple. Durante la primera mitad del siglo XIX, una curiosa paloma migrante había visto a miles de personas dirigiéndose lentamente hacia el oeste. Pero, ¿a dónde iban? ¿Y por qué? Los cautos se dirigían solo un poco más allá de las tierras cultivadas, donde construían una pequeña casa reclamando el terreno. Los más ambiciosos iban a la frontera donde los Estados Unidos de América se convertían en tierras salvajes e indefinidas, lo que nosotros llamamos el lejano oeste. ¿Por qué? Porque había riquezas. La gente no iba al oeste por ser pobre, sino porque los sueldos ahí eran más o menos el doble que en la costa este. Hubo auges mineros, ganaderos, etc., en los cuales no había suficientes trabajadores para satisfacer el mercado. Así que los sueldos se elevaron, mientras la sobrepoblada costa este pasaba hambre. El lado negativo era que la infraestructura no podía seguirle el paso. No había caminos, ni vías, cortes, ni alguaciles, y tampoco había bares. El resultado era una población más o menos grande de hombres ricos, con mucho dinero y nada en qué gastarlo, y nadie que impidiera que les robaran. Así que, donde quiera que fueran los trabajadores, un ambicioso barman los seguía de cerca. El primer salón en ser llamado así fue el Brom's Hall, en el pueblo de Brom, en Utah. Y la idea era supuestamente que la palabra salón sonara con categoría, con un toque afrancesado, algo que los primeros bares en la frontera definitivamente no eran. Comenzaban como carpas. Todos los que estuvieran interesados en hacer dinero seguro escucharían algo sobre un pueblo minero.
pero decidían que la minería no era para ellos. Así que agarraban una carpa, un barril y se presentaban. A veces había una tabla de madera sobre 2 barriles que hacía de barra, pero no se ponía mucho más francés que eso. Un ejemplo estándar de un encargado de un salón era Ray Bean. Bean era un maleante que en 1881 se enteró de que la construcción del ferrocarril había tenido como resultado varios campamentos de trabajadores cerca del río Pecos. Así que vendió todo lo que tenía y compró 10 barriles de 5 y 9 galones de whisky y una carpa. Luego emprendió el viaje y se encontró con un campamento de 8,000 sedientos. Armó su tienda y comenzó su nueva carrera. Había, sin embargo, un problema. La gracia del lejano oeste era que prácticamente no había infraestructura legal. El tribunal más cercano estaba a 320 kilómetros de distancia. Esos 8,000 trabajadores del ferrocarril no tenían ni alcohol ni ley. ¿Quién se suponía que velaría por los locales de los truanes como Bean? Por suerte, un ranger de Texas vio el problema, visitó el salón de Bean y le preguntó si quería ser juez de paz. Bean, pues dijo que sí. Convertirse en juez de paz era un ascenso notable para un criminal común como Bean. También era estupendo para todos en el área, ya que ahora podían recurrir a la ley. Estaban felices. Y Bean estaba tan eufórico que fue a disparar al salón de su principal competidor. Comienza aquí un nuevo tipo de negocio, el del ferrocarril. El negocio trae empleos. El empleo trae dinero. El dinero trae cantinas. Y las cantinas eventualmente traen, o en este caso se convierten, en tribunales de justicia. Por lo general, el barman de la tienda simplemente vendía su producto y se iba a casa. Si se quería quedar ahí, tenía 2 opciones. Primero, podían ir a buscar más alcohol. Esto significaba transferir dinero, algún tipo de arreglo contractual que le costaría mucho hacer cumplir. Y alternativamente, podía falsificar su alcohol. Posteriormente, llegaron las cantinas como las conocemos hoy en día, o sea, una estructura permanente. Una vez que tenías un par de estructuras permanentes, tenías competencia, y esto significaba una mejora en el producto. Tanto la competencia como las estructuras permanentes llegarían rápidamente. Cuando se estableció un campamento ferroviario en Minette, Dakota del Norte, a 5 semanas, el nuevo pueblo ya contaba con 12 cantinas. La siguiente mejora sería la trinchera, una especie de cobertizo excavado a un costado de la colina, con goteras en el techo. Tal edificación le costó al encargado de la cantina la importante suma de $1.65. En una época donde un granjero ganaba alrededor de 70 centavos por día. Cuando necesitaban expandirse nuevamente, le costaría 500 construir una fachada falsa para la cantina. La última parte de la cantina, pues sí, era la más costosa. 5 años más tarde, aparecería la barra, tallada en madera noble y transportada en mula. Su coste, incluyendo el transporte, $1,500. Hollywood, por lo general, tiene una gran cantina en el centro del pueblo. Este es un requisito dramático, ya que obliga al héroe a enfrentar al villano. Pero, como en la realidad había un montón de cantinas en un pueblo, en la vida real el héroe y el villano podrían haber bebido tranquilos sin jamás toparse. La cantina era casi siempre un edificio angosto, colocado de preferencia en una esquina, ya que así aumentaba la exposición de los letreros.
Y lo primero y más obvio que notarías sería el frente falso. Era una fachada de 2 pisos, clavada en el frente de un edificio de un solo piso. Nadie sabe por qué las cantinas se construían de esta manera. No engañaban a nadie. Resultaba físicamente imposible, a menos que te acercaras en línea recta perpendicular a la puerta principal, lo que era imposible si había edificios en ambos lados de la calle. Se esmeraban en armar la fachada. Había ventanas falsas en el segundo piso, y algunas veces inclusive desagües de un techo inexistente. El frente falso era una universal y transparente mentira que todos los americanos por alguna razón aceptaban. Afuera estaba el poste para amarrar al caballo, y alrededor de este había una enorme e inevitable pila de excrementos. No había controles sanitarios en la frontera, y las damas desafortunadamente usaban vestidos largos. Los hombres no eran tan apuestos como los de las películas, y sus espuelas no eran nada brillantes. Te subías a la Rambla y las famosas puertas batientes no estaban ahí para darte la bienvenida. Las puertas batientes son un mito. O bueno, casi. Puede que existieran algunas en lo más profundo del lejano sudoeste, pero eran por completo atípicas. Esto es obvio cuando piensas al respecto. Habrían sido absolutamente inútiles, incapaces de proporcionar privacidad o protección contra el frío. Se ven fantásticas en la pantalla, pero en la realidad las puertas eran de tamaño normal, o casi. Eran, sin embargo, de doble bisagra y pesadas, así que podías hacer una entrada dramática siempre y cuando no dejaras que rebotara y te pegara en la cara. En las películas estás de cara a la barra. Esto también está mal. Estás en una habitación larga y angosta y la barra está a un costado, casi siempre a la izquierda. La barra es realmente una belleza. Está tallada, es de madera noble, por lo general de caoba o nogal, y ha sido pulida con cuidado, de modo que probablemente costaba más que el edificio que la alojaba. Sobre la barra está el espejo. Este también se mantenía escrupulosamente limpio y costaba mucho dinero. Es tan largo como la barra y es uno de los grandes símbolos de estatus del encargado de la cantina. Todo lo demás podía ser barato, pero eso era en parte porque estas dos cosas consumían mucho capital. El espejo, de hecho, tenía un propósito. Le permite a aquellos sentados en la barra vigilar a cualquiera que se acerque desde atrás, ya fuera con buenas o malas intenciones. A lo largo de la parte baja de la barra, sobre el piso cubierto de acerrín, corre el riel de bronce. El propósito de este no queda claro, pero la gente no sentía que estaba en una cantina hasta que apoyaba la bota sobre el riel. Extrañamente, cuando llegó la prohibición en 1920, era por el riel de cobre que la gente sentía más añoranza y desde donde la nostalgia corría a sus extremos más lacrimosos. Lo raro es que probablemente estaba cubierto de saliva. Por intervalos, debajo del riel, estaban las escupideras. Idealmente, en el radio de una por cada 4 clientes. Podría parecer que todos aquí dentro tienen dolor de dientes, pero en realidad estaban masticando tabaco. Entonces ponías tu bota sobre el riel y el barman se te acercaba y te preguntaba: ¿con qué puedo complacerlo? Te dabas cuenta de que debajo del espejo había algunas botellas de vino y champaña, y cosas curiosas como crema de menta. Luego notabas que estaban cubiertas de polvo, solamente estaban ahí como muestra. Nadie jamás las pedía, y si
alguien, especialmente un forastero, lo hacía, se metía en un grave problema con los demás clientes. Los únicos tragos respetables que podías comprar eran la cerveza y el whisky. Y, francamente, la cerveza era bastante cuestionable. Así que pedías un whisky para ti y otro para el tipo parado a tu lado. Esta era una regla. No importa que jamás hubieses visto a ese sujeto, siempre debías comprar un trago extra en la primera ronda. Pero bueno, serías compensado más tarde cuando otro recién llegado te comprara uno. Pero la única cosa peor que no comprar un trago de cerveza era no aceptar uno, con lo cual te ganabas una paliza o algo peor. En las películas, cuando el héroe entra en la cantina, jamás pregunta cuánto cuesta el trago. Simplemente tira unas monedas sobre la barra y jamás le dan cambio. Esto sí es históricamente preciso, por increíble que parezca. Había dos tipos de cantinas, las de 1 bit y las de 2. La cantina de 2 bits era todo un lujo. Tenía un cabaret y un candelabro e inclusive quizás hasta un segundo piso. En una cantina de 2 bits, todos los tragos costaban 2 bits. En una cantina de 1 bit, todos los tragos costaban 1 bit. Un habano también costaba 1 bit. Esto era algo útil, ya que nunca tenías que preguntar el precio. Por lo general, simplemente se anunciaba en el letrero. Pero seguramente habrías notado la diferencia. 1 bit era 1 centavo de dólar, o 12 centavos y medio. Esto es extraño, ya que no existe algo como un medio centavo. Durante mucho tiempo, en los estados sureños, el dólar español era aceptado como moneda corriente. El dólar español podía dividirse en 8. De hecho, generalmente era físicamente contado en 8 pedazos, o bits. Por eso es que simplemente los loros de los piratas estaban parloteando sobre octavos. Por alguna razón, esto se traspasó a los dólares americanos, con la curiosa consecuencia de ser imposible encontrar el cambio exacto para un trago. En cambio, si estabas comprando un trago en una cantina de 1 bit, podías pagar con 1/4, o sea, 2 bits, y recibir 10 centavos devuelto. Esto quería decir que habías gastado 15 centavos en tu primer trago. Pero cuando llegabas a tu segundo trago, se te permitía comprarlo con 2 centavos con 2 centavos, o sea, 1 bit corto. Esto era extraordinariamente ridículo, inclusive más que los frentes falsos. Pero era así como funcionaban las cosas. Entonces, agarrabas una botella y te servías un trago. Claro, no era recomendable que te sirvieras poco. Serías visto como afeminado y tal vez forzado a beber más a punta de pistola. Sin embargo, tampoco te servías hasta el tope. Esto era considerado avaro y codicioso, y el barman podía preguntarte si estabas planeando bañarte con tanta bebida. Esto pues es algo extraño, pero cuando las leyes son laxas, los modales son estrictos. Acercabas tu vaso de whisky a tus labios y lo tomabas de un trago. Esto te granjearía la aprobación y el respeto de los demás clientes. ¿Y quiénes son esos clientes? Pues otros hombres, por lo general blancos. Un africano, pues, podía ser tolerado. Los nativos americanos tenían la entrada prohibida por ley, pero el único grupo que de ninguna manera era bienvenido eran los chinos. Esto es algo extraño e inexplicable. El lejano oeste estaba repleto de inmigrantes chinos que habían ido a trabajar en los ferrocarriles, y todos los odiaban. No parece existir ninguna razón, pero esto solo lograba que la gente los odiara más. En el salvaje oeste, desde luego, era ilegal desvivir a otro ser humano. Sin embargo, si se trataba de un chino, las autoridades podían hacer una excepción.
¿Quiénes eran los otros hombres? Esto es un misterio. Era considerado de muy mala educación preguntarle a otro hombre tanto su apellido como sus negocios. Podías charlar, pero tenía que ser de tópicos neutrales. Puede que fuera más simple ir al fondo de la habitación, donde se estaban jugando a las cartas. Probablemente no se jugaba al póker, sino faro, un juego mucho más simple y azaroso. A veces se jugaba al póker, pero ya que el faro tiene reglas más simples, es más rápido y permite que lo juegue cualquier número de personas, era elegido con más frecuencia. Era muy fácil hacer trampa en el faro, y eso era un problema ya que todos llevaban un arma. Todo esto nos lleva a una delicada pregunta. ¿Cuáles eran realmente los chances de que te dispararan? Y la respuesta es simple y clara. Nadie lo sabe. Ciertamente, no era tan terrible como las escenas estándar de Hollywood, con un par de decesos todas las noches mientras que el pianista seguía tocando. Por cierto, los pianos eran grandes y pesados, y por lo general limitados a las cantinas de 2 bits. Las pianolas automáticas no aparecieron sino hasta 1880. Si el mundo fuese tan violento como en el cine, simplemente no hubiera quedado nadie. El problema es que el lejano oeste no tenía una burocracia eficiente. El lejano oeste es lo que sucede entre dos eventos: el descubrimiento de una fuente de ingresos y la llegada de la ley, el orden y los informes forenses. Por supuesto que hay anécdotas. La gente era desvivida en las cantinas. Sin embargo, había muchas cantinas y mucha gente. Nadie escribía sobre historias de tardes alegres donde la gente bebía un par de tragos y no pasaba nada. La gente quería escribir sobre fatalidades, porque la sangre les parecía divertida y porque a los lectores les gustaba leer sobre estas tragedias. Y ahí está el problema. El lejano oeste fue idealizado mientras aún existía. Los pistoleros se convirtieron en celebridades. Buffalo Bill, Annie Oakley y Sitting Bull visitaron Inglaterra, donde fueron presentados a la reina Victoria. Los clientes en las cantinas sin duda llevaban armas, y esto era por completo normal y probablemente sería un poco intimidante para cualquiera que no estuviera acostumbrado. También las desenfundaban y algunas veces las disparaban. Pero esto no quiere decir que necesariamente intentaran lastimar a nadie. Horace Greeley, uno de los historiadores más tranquilos del oeste, observó que la gente en las cantinas tenía una forma descuidada. Cuando estaban ebrios, disparaban sus revólveres, y a veces entre ellos, y otras veces a cualquier objeto que se les ocurriese. La cantidad de armas que viene el lejano oeste a nosotros nos parecería abrumadora, pero si de alguna manera trajeras a un vaquero del 1860 a un pop londinense del 2025, su mente estaría igual de abrumada por nuestro uso casual de los smartphones. Sin duda, las armas se usaban para matar cuando las circunstancias lo ameritaban, pero con la misma facilidad podían ser usadas para disparar a las lámparas o a cualquier cosa que eligieras usar como diana. Esto atemorizaba y emocionaba a los turistas, y probablemente por eso mismo la gente desenfundaba sus pistolas para hacer que los turistas bebieran, bailaran o cualquier otra cosa. Sin embargo, las pistolas significaban que cuando comenzaba una pelea, se llegaba hasta el final. Esto probablemente hizo que la gente peleara menos. Pero no todo era pelear. Las mujeres respetables jamás entraban en una cantina. Sin embargo, había chicas en las cantinas. Estaban a mitad de camino entre respetables y rentables, exactamente donde es indeterminado. Te hablaban,
tomaban tu mano, te escuchaban hablar sobre tus problemas y susurraban las gentiles palabras femeninas que todo vaquero solitario quería oír. Pero eso siempre y cuando les compraras tragos. Los tragos no eran de verdad, parecían whisky, pero eran té frío, y el confort verbal que proveían tal vez no era sincero, pero notablemente no eran prostitutas, o no en el sentido moderno del término. Cosas así, pues, son difíciles de cuantificar hoy. La mujer era un artículo infrecuente en el oeste. Eran valiosas, muy valiosas, y lo sabían. Entonces, ¿por qué prostituirte cuando puedes ganar $10 a la semana charlando? Un cínico diría que un hombre solitario quiere compañía femenina. Un romántico diría que prefiere un simulacro fraudulento de simpatía femenina en la medida que pueda creerlo durante los próximos 10 minutos. En la medida que pueda creerlo durante los próximos 10 minutos sin probar el té frío. Esta es una de las pocas situaciones conocidas por la ciencia en la que el romántico tiene razón. Los hombres de la frontera eran una pandilla de sentimentales. A falta de otra cosa, la noche terminaba con cantos y el tema preferido de las canciones era la madre. Entre estos cánticos, el favorito de los vaqueros era el mejor amigo de un muchacho es su mamá. O bueno, podías elegir una canción menos sentimental, que empezaba con: si el océano fuera de whisky y yo fuera un pato. No había límites establecidos respecto a de cuánto podía durar todo esto. Cuán ebrio te podías poner. Los caballos seguían sobrios y probablemente te podían llevar a casa. De hecho, si olvidabas el caballo o por el momento no podías montarlo, era probable que alguien lo desatara para que volviera a casa. O simplemente podías seguir bebiendo. No había nada que te detuviese. Y a veces, nada lo hacía. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.